Hola, bienvenidos a la tercera clase. eh, Errores frecuentes en extremidad inferior. Esto viene de una que veníamos haciendo hace tiempo, que es usted no la calle en extremidad inferior. La idea es ver las cosas que se nos pueden pasar en el servicio de urgencia, así como ya lo vimos en extremidad superior. Ahora esto viene enfocado a extremidad inferior, con algunas cositas más. Espera, ahí sí. ¿Qué vamos a ver hoy día? Fracturas de pelvis, fracturas de cadera y luxofractura de tobillo. Y aparte, la otra patita que es el Ischias Fractures in the Lower Extremity, que era esta presentación original que yo le hacía a todos los internos que rotaban con nosotros. Bueno, partimos. Fractura de pelvis. Lo primero, ya se lo deben haber enseñado en urgencia, el ABCDE de la ATLS cuando tenemos un politraumatizado. Esto viene dentro de cuando ya estabilizamos al paciente en la evaluación secundaria. Importantísimo, revisar y exponer completamente al paciente. Estamos hablando de un paciente que tuvo un traumatismo de alta energía. Es necesario revisar incluso los orificios. Aquí vemos que el esfínter anal está completamente roto. Esto se ve y es fácil que se pase porque uno no examina bien al paciente. Debemos examinar muy bien a nuestros politraumatizados. Esto es otra cosa, la inspección, el edema escrotal o el edema pulvar en mujeres casi patognomónico de una fractura de pelvis. Hay que ir a buscar más allá cuando uno vea eso en un politraumatizado. Hoy está mucho más disponible esto, que es el EcoFast, que nos permite avanzar con mayor rapidez y tener diagnósticos más certeros y más rápidos respecto a sangrado intraperitoneal o retroperitoneal. Y para ver la estabilidad de la pelvis, esto es una maniobra simple, se hace con las dos manos apoyando un buen peso sobre ambas espinas ilíacas. De esta forma uno ve si hay un movimiento o no. Tampoco hay que estar jugando todo el día con eso porque si está inestable la voy a inestabilizar aún más. Las radiografías ideales para pedir en este tipo de casos es la inlet y la outlet de pelvis. No siempre las toman bien, habitualmente lo que uno obtiene es una pelvis AP, que no es lo ideal, pero en el contexto politraumatizado y ya está mucho más masificado el uso del escáner. Entonces, con el escáner ya podemos ver y estudiar bien por imágenes la pelvis. Importante que al menos yo cuando estaba en servicios de urgencia se nos pasaba siempre, quizás por falta de recursos, otras cosas. Y una vez de que ya hicimos nuestro ABCD, hicimos nuestra evaluación secundaria, ya solicitamos los exámenes, dejamos al paciente ahí, tenerlo caliente. O sea, en el fondo no dejar que se enfríe, subir la temperatura de la pieza, abrigar al paciente y otra cosa muy importante, limpiar al paciente. O sea, lo más probable es que llegue con resto de vidrio, distintos debris de la calle, sangre. Entonces es importante también como dignidad de ese paciente de limpiarlo, o sea, solicitar al TENS, uno mismo colaborar en eso. Respecto al sangrado de las fracturas de pelvis es principalmente venoso. O sea, el que se fractura la pelvis y se rompe la arteria ilíaca, lo más probable es que fallezca en la escena, no les va a llegar. Otra cosa, mientras más separados estén los fragmentos, mayor va a ser el sangrado, porque se abre más y hay mayor espacio para que sangre. No superan todas las fracturas de pelvis, ni menos en agudo. Depende de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Siempre ocurre que en servicio de urgencia llaman al traumatólogo. Una fractura de pelvis está hemodinámicamente inestable. Entonces ahí lo que uno hace, el tipo de fractura que hay, y actualmente uno dice al cirujano y dice es que en realidad no sangra tanto, así que buscan otra parte. Y la mayoría de las veces es cosa de tiempo en que hay una laceración hepática o esplénica, y eso explica el sangrado y finalmente entran a operar por otra causa y no es la pelvis la que genera inestabilidad hemodinámica. Vamos a ir a ver un poquito más adelante los tipos de fractura de pelvis y cuáles son buena gente y cuál no, digamos, como para uno orientarse en el servicio de urgencia. Siempre mantener monitorizado a este paciente y ir evaluando constantemente. O sea, esto es una foto del paciente que va cambiando a cada momento. Así que hay que tenerlo ojo.
Siempre acordarse de que la hipotensión es un signo tardío de shock, no hay que esperar a que el paciente esté hipotenso, nos va a avisar de muchas formas antes. Y esto es lo que les decía antes, si no compromete la estabilidad mecánica del anillo pélvico, ni de forma vertical ni horizontal, eh, y sigue inestable hemodinámicamente, hay que buscar sangrar en otra parte. Igualmente son vísceras las que están sangrando cuando eso ocurre. Bueno, como dijo un ex ministro de salud, hay fracturas de estas que son buena gente, las que están aquí al lado, aquí, las que están en este lado. Son buena gente porque tienen el anillo pélvico estable. Se dice que la pelvis es la gran vértebra, o sea, esto funciona como un anillo que sostiene todo el cuerpo prácticamente. Entonces, todas las fracturas que sean de avulsivas, de distintas partes, eso no va a generar ningún compromiso hemodinámico. Habitualmente ese paciente no es un politraumatizado, sino que algo por una caída. También las fracturas de hueso indominado tampoco van a generar una gran pérdida sanguínea, sobre todo si no están desplazados. Y las sacrococcígeas tampoco, porque no comprometen el anillo. A diferencia de esta, por ejemplo, este es un libro abierto en que se compromete el anillo en la parte posterior y en la parte anterior. ¿Y para qué hablar cuando empezamos a aumentar esto? O sea, estos son pacientes que llegan muy choqueados y estas sí son inestables, esta hay que operarla de entrada. Este es un video de, de cómo poner la sábana para comprimir. Hay unos dispositivos que salían en la foto anterior de que ya vienen hechos, que son con velcro, hay otros que son con elásticos, pero no están muy disponibles en nuestros servicios de urgencia. Así que lo que tenemos es esto. Dejo con el video de cómo posicionar y hacer una compresión con sábana. Si se fijan, entre muchas personas se mantiene la estabilidad de la columna, se moviliza siempre en bloque. Fíjense el largo de la sábana, no es muy larga, es solamente para apretar los trocánteres entre sí. Fíjense cómo la tensan, siempre entre dos, y ahí van tensando. Y después, al parecer, estar poniendo unas cógeras ahí. Se puede hacer quiele también, pero el ideal es camperlo, o sea, con pinza. Cuando uno le hace el nudo, que uno lo ve a veces, en realidad es poco efectivo, uno no tiene la posibilidad de generar un buen nudo con una sábana gruesa. Y no sueltan la tensión hasta que estén posicionadas todos los planos. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ahí sí. Bueno, y ahora pasamos a fracturas de cadera. Si vemos las fotos de arriba, hay distintos tipos de fractura de cadera. Es una cantidad inmensa de sus clasificaciones, pero en líneas generales, en pacientes jóvenes que lleguen con una fractura de cadera, eso va a ser una gran energía detrás de esa fractura, como vemos en la primera, como vemos acá, en la primera. Después hay pacientes que son más añosos, que es la segunda, la parte bimodal de este tipo de fracturas. Pacientes jóvenes, alta energía o simplemente caída sobre nivel en paciente añoso con hueso osteoporótico. Y si nos fijamos, todas estas tienen patrones absolutamente distintos de fracturas. Alta energía petrocampérica, esta es una base cervical y esta es una intracapsular. Ahora vamos a entrar un poquito a dividir esta clasificación de fracturas y por qué hacemos lo que hacemos. Es importante acordarse de la irrigación de la cabeza del fémur.
La irrigación viene dada por las arterias circunflejas, tanto lateral como medial, que son ramas de la femoral profunda. Si yo tengo una fractura, déjenme poner el dibujo, aquí está. Si yo tengo una fractura acá, eso me va a romper toda la circulación hacia la cabeza. Y la circulación que me llega por el ligamento redondo en realidad es bien baja, es menos de un 10% de lo que irriga la cabeza. Por lo tanto, esto, si yo le trato de poner algún sistema de osteosíntesis buscando una consolidación, lo más probable es que falle. Por eso es que optamos por tratamientos distintos cuando son intracapsulares. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí está la cápsula articular, todo lo que sea dentro de la articulación. Eso habitualmente ponemos prótesis. Y todo lo que sea afuera, buscamos osteosíntesis. Por lo tanto, esa es nuestra línea de corte, de la irrigación. Todo lo que está para afuera son las petrocantéricas multifragmentarias o intertrocantéricas. Todo lo que sea de ahí hacia medial, intracapsular, estamos hablando de las subcapitales, transcervicales, y están las bases cervicales que están entre tongo y los pilos, que a veces uno puede intentar un sistema de osteosíntesis o a veces uno se va directo a la prótesis. Estas son las fracturas netamente de la cabeza que habitualmente están asociadas a luxaciones de cadera. Por lo tanto, esquema mental para tener en consideración. Todo lo que sea, voy a borrar los bonitos que puse. Ahí sí. Todo lo que sea lateral, buscamos osteosíntesis, ya sea con DHS, esto es un sistema de Dynamic Hip Screw, por eso se llama DHS, básicamente un tornillo que comprime la fractura, asociado a una placa con tornillo más distal. O bien un clavo, en este caso un clavo gamma, que viene a ser lo mismo, solo que no, tiene algunas ventajas biomecánicas utilizar un clavo de modular, pero eso es para cosas de beca. Y por el lado medial, como vemos de que nuestra circulación se ve comprometida, podemos optar o por una prótesis parcial, como se ve en la parte superior, o por una prótesis total, como se ve en la parte inferior a la derecha. Aquí hay que hacer un paréntesis que en pacientes jóvenes con fracturas intracapsulares, el ideal es poner tornillos canulados. Ahí uno puede buscar generar osteosíntesis solamente en paciente joven y eso hay que buscarlo antes de las primeras 24 horas. Ahí uno puede intentar salvar la cabeza para no tener que poner una prótesis a alguien muy joven. Eso es el único caso que hay que estar muy atento. Eso hay que moverse muy rápido porque podemos cerrarle la cadera a alguien y evitar poner una prótesis en alguien de 20 años. Y sería muy malo porque ese paciente va a requerir por lo menos unos 4 cambios protésicos después de su vida. Y cada vez que uno pone una prótesis es como poner tornillo en la muralla. O sea, va a llegar un momento entre tanto sacar y poner tornillos que me voy a quedar sin stock óseo y eso va a ser un tremendo problema a futuro para ese paciente y para su cirujano. Entonces, la fractura de cadera en el adulto mayor es un marcador del final de la vida. Tiene una tasa de mortalidad alrededor de un 25% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que se me va a morir uno de cada 4 pacientes que se presentan con fractura de cadera. Eso hay que decírselo a la familia. Porque después de esto, habitualmente empieza un deterioro del paciente hasta que se llega a morir. Por eso es un marcador del final de la vida, eso hay que tenerlo consciente. El ideal es operar antes de los 4 días de ocurrida la fractura. Esto a veces se puede, a veces no, va a depender mucho de las comorbilidades de los pacientes. Hay trabajos también que demuestran que ha aumentado la mortalidad si es que uno lo opera muy tempranamente. O sea, si yo llego y lo opero antes de las 6 horas, es como un second hit, que se llama. Y ojo, la cadera puede sangrar hasta 1,5 litros. O sea, va a ser un paciente que se nos puede descompensar mientras está en su hospitalización. Por lo tanto, no es como la abuelita con la fractura de cadera y dejémosla ahí esperando la cirugía. No, hay que mirarla con detención, hay que fijarse si empieza a complicar de algún otro compromiso hemodinámico. Es importante, bueno, obviamente el reposo, el régimen, que no se nos olvide cuando dijimos las indicaciones, esta es la pregunta de prueba, dejar la analgesia, profilaxis de TBP. Es importante a estos pacientes dejarlo con Clexane, Fragmin, lo que sea, o heparina si tiene suficiencia renal. Profilaxis de úlcera por presión.
aquí la enfermería es fundamental y uno tiene que estar encima de las enfermeras presionando para que esto se haga de manera adecuada. Y no olvidar la medicación crónica. Habitualmente, como los traumatólogos somos medio burros para nuestras cosas, se nos olvida dejar el resto de los medicamentos, después nos retan los internistas de que están descompensados los pacientes. Pasamos ahora a luxofractura de tobillo. ¿Por qué se llama luxofractura? Porque está luxado. O sea, si vemos, si vemos esta de acá, ese tobillo está absolutamente fuera de la articulación. Este paciente se presenta con un dolor terrible, intratable y además una deformidad obvia de la extremidad. Por eso es importante también pedir siempre las dos predicciones. Si miramos solamente la AP, no se nota que está luxado, excepto por un fragmentito de aquí atrás, que es el tercer fragmento. Ay, la chuta. Yo te perdí el ratón. Ay. Ay, sí. Ya. Y aquí está la forma en reducirlo. Yo, bueno, encontré este video, tengo algunas críticas que se las voy comentando. De cómo reducirlo. Así se ve. Ojo con el daño de partes blandas. Esto, cuando ustedes estén frente a una luxofractura de tobillo, como ya habíamos hablado, en la parte de extremidad superior, hay que reducirlo. Porque habíamos hablado de cartílago, que de división, etc. Esta es la forma de reducirlo. Tracción contra tracción. Y se dice que es como sacando una bota de esquí. ¿Y por qué una bota de esquí? Es por la fuerza que uno tiene que hacer para que eso entre en su sitio. Mi crítica a este video es que debieron haber generado mayor flexión de la... No sé si cómo mostrarlo. Debieron haber generado mayor flexión de rodilla, porque eso relaja el tríceps dural. Eso me permite traccionar con mayor facilidad. Por eso que le costó tanto y tuvo que hacer tanta fuerza. En realidad es un poco más simple hacerlo. Y ahora pasamos a la segunda parte de esto, que son fracturas que se nos pasan fácilmente en servicio de urgencia. Ahora fractura de pelvis, cadera, fractura de rodilla, fractura de tobillo. Y algo que es importante llevarse a la casa de esta charla es que un paciente que se niegue a caminar tiene que aumentar el índice de sospecha. Aún así, no veamos nada en la radiografía. Vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales son súper sutiles y son pequeños tips que les pueden servir cuando estén en un servicio de urgencia. Esas son las líneas en general que nos tenemos que fijar. No es para que se los aprendan, eso está becado. Pero sí, como le hablé también en las fracturas del carpo, tiene que haber una simetría, uno tiene que seguir todo el contorno de las corticales y deberían ser todas continuas. Y una vez más, tenemos la ventaja de poder examinar a nuestro paciente. Si no camina porque le duele algo, ojo, hay que mirar muy bien esa radiografía. Por ejemplo, acá, con la punta de la flechita, es una fractura de acetábulo. Imagínense que esto tuviese una tabla de explicación atrás, sería muy difícil ver esos fragmentos, pero ese paciente sería incapaz de apoyar peso. Este tipo de fractura tampoco va a generar inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que este paciente haya tenido un trauma menor, llámese, me caí en bicicleta, me estoy andando, no tiene nada más, llega consciente, pero lo único que sabe que me duele mucho cuando me hacen rolling de cadera, cuando empiezo a examinar la cadera, trato de movilizarla, le duele mucho. Eso tiene que aumentar el índice de sospecha, sobre todo si no veo nada en la radiografía. Después lo que puedo hacer es pedirle al paciente, por favor, siéntese y camine, pues, después de que descarte, que tenga todo el resto de la tele de ese trauma. Y si se niega a apoyar peso después de eso, ojo, busquen bien en la radiografía. Si aún así no encuentran nada, nunca le digan al paciente, ¿sabe qué? No tiene nada, váyase a su casa. ¿No? Digan, ¿sabe qué? En esta radiografía yo no veo fractura, pero si sigue con dolor, reconsulte y traten de asegurar el seguimiento de ese paciente, pero no lo dejen con eso típico que llegan después los pacientes que fue a la urgencia, no me hicieron nada y resulta que después tuvo una fractura. Hay problemas médico-legales, un montón de cosas en que uno se puede ver involucrado.
Esta es una paciente mía. La historia de ella, una señora de 56 años, se cayó a horcajadas. ¿Qué significa eso? Que se cayó con las piernas abiertas en el piso hermanos. Llegó con imposibilidad de caminar, en silla de ruedas. 56 años, absolutamente consciente, y llegó a la consulta, o sea, ni siquiera al servicio de urgencia. Miren con detención la imagen. De verdad que si uno la ve así como a la rápida, cuesta encontrar. Pero yo sabía que ella no apoyaba peso, por lo tanto tuve que ir a buscar más. Y tuve que ir a buscar el dolor. Y tenía un dolor cerca de la sínfisis pública por ahí. Y si uno mira con detención, ahí hay una fractura avulsiva. No tenía compromiso hemodinámico, es una fractura de pelvis, pero no compromete el anillo, porque es avulsiva, es la tracción del grupo muscular. Así que hay que tener ojo con eso. Vamos a la siguiente. Aquí, las fracturas mediales de cadera, impactadas, súper seguido se pasa. Si no estuviese la flechita, de hecho, o uno toma solamente un lado de la cadera y no ve la otra cadera, o sea, uno pide una radiografía de cadera de un lado, el ideal es pedir la pelvis, así uno tiene forma de comparar un lado con otro. Esto se puede pasar. Así que el consejo, pidan pelvis AB. Esto es lo que pasa cuando se pasa. Cuando no, señor, sabe que no tiene nada para irse a su casa hoy, pero me duele la cadera, no puedo apoyar. No importa. Y empieza a apoyar, porque le dijeron que no tenía nada, y 3 semanas más tarde se desplaza completamente. Otro paciente. Esta es una historia de, es una mujer, 45 años, corre maratón. O sea, corre por lo menos 70 kilómetros a la semana y se está preparando para correr una ultramaratón. La maratón normal tiene 42 kilómetros y la ultramaratón tiene 90 kilómetros. O sea, empezó a correr desde 70 kilómetros que corría a la semana, empezó a hacer ahora cerca de 100 a 120. Y llega con dolor en la cadera derecha, si no me recuerdo. Y uno mira esta radiografía y no encuentra absolutamente nada. Pero no puede caminar, no puede apoyar peso. Entonces, ¿qué se le ocurre pedir? Veamos más imágenes. Resonancia. Fracturas por insuficiencia. Esto no es un traumatismo, esto es una insuficiencia. Habitualmente se dan deportistas. Uno de los lugares es la cadera, otro es la base del quinto metatarsial. Eso también ocurre, o sea, pueden haber fracturas sin traumatismo. Sí, cuando son por insuficiencia. Y habitualmente esa es la historia, de un deportista que empieza a aumentar o la carga, los que levantan pesas. Así que, ojo, importante la historia. En el lado izquierdo de la pantalla vemos todos los lugares de fracturas avulsivas posibles. Y si nos fijamos con detención, miren, todavía tienen fisia estos pacientes. No son tan chicos, pero tampoco son adultos. Y eso se da en esa época, así como cuando tienen 12 años, 14 años, en que empiezan a hacer deportes, tienen músculos más poderosos y la misma contracción muscular brusca puede hacer de que se fracture porque el tendón arranca una parte de hueso donde está inserto. Por eso, ojo con la edad y los lugares de dolor, porque esto es súper fácil que se pase. Y otro punto aparte, es cuando vemos en esta de acá, si nos fijamos con detención, alguien tiró esas líneas para mostrar algo. Eso es una epifisiolisis. ¿Qué es lo que ocurre? La cabeza se cae a través de la fisia. Habitualmente, el paciente que le pasa esto es un gordito, bien gordito, que está como preadolescente. Es más fácil diferenciarlo de los PERTES, porque la enfermedad de PERTES en niños habitualmente ocurre en niños mucho más chicos,
Y generalmente esos niños son bajos, de estatura baja y muy inquietos. Entonces, en buen chileno, para que se lo aprendan bien, tenemos al torbellino chico, que no se queda nunca quieto y de un día para otro le dolió la cadera, ese ojo que puede ser un pértiz. Y tenemos por el otro lado, entre comillas, al guatón, que le duele la cadera de un día para otro y deja de caminar. Esas son como las grandes diferencias así como de visión que uno puede tener en la urgencia. Estos son todos los lugares donde se inserta musculatura que puede ser proclive a arrancar parte del hueso, ya sea en un traumatismo o por una contracción brusca de la musculatura. No es para que se lo sepan de memoria, pero si ustedes se fijan, sigue como un contorno. Entonces, observen esto en las radiografías y examinen bien a los pacientes, o sea, toquen. Y generalmente van a encontrar un punto de mayor sensibilidad, y ese mírenlo con detención. Vamos ahora a rodilla. En la imagen, que se ve apenas, o sea, esto si la toman con un poquito más desde abajo, no se va a ver este tipo de fractura. Esta es una fractura avulsiva de la inserción del ligamento cruzado anterior. Este paciente tampoco es que va a llegar caminando, este paciente va a llegar con una rodilla muy edematosa, con un hematoma dentro de la rodilla. Y cuando en el examen físico vean eso, traten de buscar algo más en la radiografía, porque no es como, no, tiene una 15, va a ir a la casa, no tiene nada. No, o sea, si tiene una hematrosis, es porque algo pasó ahí. Y esta hay que operarla, no puede quedar así porque queda inestable. La idea es operarlos luego antes que se reabsorba ese fragmentito, porque ese fragmentito podemos sintetizarlo, como ocurre, por ejemplo, en este es un caso nuestro, una fractura de la inserción del cruzado posterior, y la hicimos de forma artroscópica, bien entretenida, pero la literatura demostró finalmente que terminó fallando este tipo de fijaciones, así que este paciente, bueno, finalmente falló y va a haber que abrirlo con el tornillo moral. Otra que se pasa, bien seguido, esto es un hueso osteoporótico, que son fracturas por depresión de la meseta tibial. Estos pacientes tampoco van a caminar y es muy fácil que se me pase la radiografía. Por lo tanto, una vez más, el que se niega a caminar tiene que aumentar el índice de sospecha. Si es que no veo nada en la radiografía, aseguren el control de ese paciente. Esta otra. Siempre cuando hacíamos esta presentación de forma presencial, yo ofrecí un 7 al que, y se iba a su casa. Ya sacaba la pasada de trauma, un 7 para la casa con galardones, el que me decía el nombre propio de esta fractura y qué significaba. Bueno, ahora no se lo puedo ofrecer, pero bueno. Es una fractura de Segón. Esta es una espatognomónica, como pocas cosas en trauma, de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Así que si observan con detención y ven eso, a ver, la urgencia pueden quedar como seres muy brillantes diciendo, ¿sabe que tiene roto cruzado anterior? Sin ver una resonancia. Y sin ni siquiera haberlo tocado. Pero bueno. Y esta es lo mismo, pero para el otro lado. Este es de la rotura del ligamento cruzado posterior. Es por el vector de mecanismo, las estructuras que va rompiendo. Y esa otra, que se ve, pero poquito, esa es la punta de la fíbula. Y dicen, no, una fracturita chica, tranquilo. No, eso habla de un tremendo rotura de la esquina posterolateral de rodilla. Eso también hay que operar. Vamos ahora con tobillo. Aquí la pregunta típica que yo le hacía a los internos era, ¿desde dónde se parte examinando el tobillo? De empezar, no, de abajo, de arriba, no sé. No importa dónde parten. A mí en lo personal me gusta partir de arriba a abajo. Y en general, desde la rodilla. ¿Por qué? Miren esta radiografía. Quizás les llama la atención algo, ojalá que sí. Pero lo principal de esto es que, fíjense esta diástasis. Esta cuestión no están separadas. Miren la distancia de aquí a acá y compárenla con la distancia de aquí a acá. Absolutamente distinto, eso tiene que ser simétrico. Entonces, ¿por qué les digo que hay que partir examinando desde la rodilla? Porque existe un tipo de fractura que se llama masonet. ¿Dónde están? Chuta, me fui contra, perdón. Ahí sí, que apareció arribita de mi cara. Masonet, en el fondo. Toda la energía atraviesa por el tobillo hacia proximal
y finalmente termina rompiendo la fíbula proximal. Esto hay que operarlo, esto es inestable, este paciente tampoco va a apoyar peso. Y si yo no toco, no examino bien, no se me va a ocurrir pedir la radiografía de pierna completa. Si le tomo solamente un tobillo y no lo miro bien, esto va a pasar piola. Y después el paciente va a llegar con una artrosis o con un dolor tremendo. Así que, ojo, partan examinando los tobillos desde la rodilla como consejo. Esto se los dejo, en el fondo son todos los lugares donde tenemos que ir a mirar las distintas estructuras que pueden dañarse y se puede hacer como un cierto esquema de las cosas que podemos ir mirando. Obviamente esto requiere entrenamiento, básicamente uno se lo aprende no de memoria, sino que de tanto ver radiografías, te va llamando la atención inmediatamente. Pero al principio hay que hacerse como un pequeño relojito de lo que uno va mirando. En esta, si no estuviese en la flecha, nadie jamás en la vida diría que ese paciente tiene fractura. Pero ¿qué hace sospechar de que tiene fractura? Que no apoya peso y que le duele esa parte donde apunta la flechita. Si tengo la posibilidad y no veo nada en las radiografías y aún así ese paciente no carga, no puede apoyar peso, pegan un escáner. Ahí se va a ver claramente, y esto es una fractura que requiere intervención quirúrgica, esto se va a desplazar. Esto es otra, la historia típica de esto. El que me dice el ligamento, si tiene un C. El ligamento Lisfranc. La historia habitual es la del flojo. ¿Qué quiero decir con eso? Mujer que para no ir a buscar un escabel o un pisito y quiere sacar algo arriba del closet, se sube arriba del velador. Y al subir arriba del el velador se cae y cae con apoyo plantar. ¡Pum! Directo al suelo. Y después de eso no pudo caminar y sintió un dolor tremendo. Y gracias. Ahí. Y a la inspección tiene un hematoma en la planta. Eso no puede ser normal. O sea, yo por mucha esguince de tobillo que tenga, son espacios separados. No me va a llegar la sangre del hematoma o de una fractura de tobillo o de una esguince de tobillo, no me va a llegar a la planta del pie. Esto es porque pasó algo en la planta del pie. ¿Y qué pasó? Esto que se ve separado acá, es una radiografía comparativa de ambos pies con carga. ¿Por qué? Si la tomo sin carga, lo más probable es que esto se vea junto. Pero al apoyar carga, se separa. Y esta cuestión hay que operarla. ¿Y qué le hacemos? Le ponemos un tornillo, poniendo las dos partes, después ese tornillo hay que sacarlo, si no se rompe, hasta que pegue y vienen las partes blandas. Por lo tanto, mensaje para la casa. Diagnóstico de fractura, primero, clínico, historia, examen físico. Se confirma con la radiografía, con imágenes. Pero yo, al pedir la imagen, tengo que saber más o menos lo que espero encontrar o lo que estoy buscando. Si no, se me va a pasar. Ojo con las luxaciones y las luxofracturas. Una vez más, deben ser reducidas de forma urgente. Y cuando tengan dudas sobre lesiones poco visibles, inmovilicen, protejan la carga y aseguren el seguimiento de ese paciente. No le digan, no, no tiene nada, váyase a su casa, porque es cuando nos metemos en problemas. Ningún paciente se va a enojar porque digamos, ahora yo no veo fractura, pero si esta cuestión sigue, reconsulte, reconsulte, reconsulte. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Esta clase está pensada a ser mucho más interactiva. Pero bueno, espero les haya servido. Nos vemos.